No hay que culpar a la gente desesperada que vota barbaridades desde ninguna actitud de superioridad. Pero tampoco es culparla desde cualquier comprensión paternalista igual de despreciativa. Hay que entender que cuando la gente está mal y quiere cambiar algo, lo hace con los recursos políticos y culturales, con los valores e imaginarios que tiene más a mano. La rabia, en el caso concreto de Estados Unidos, es que en estos años se había producido una reactivación de los movimientos e imaginarios liberadores que reconectaba con la larga y fértil tradición de luchas por los derechos civiles y sociales que también nos contó Howard Zinn en su La otra historia de los Estados Unidos. Buena parte de ese impulso dio energía y posibilidad de triunfo a la candidatura de Bernie Sanders, pero desde la moderación, desde el realismo, desde el cálculo erróneo hecho con los parámetros científicos de clase media acomodada, desde el miedo propio al cambio, se pensó que eso no valdría para frenar la amenaza. Esto escribe Juan Andrade sobre la victoria de Donald Trump. Hoy volvemos a hablar de Estados Unidos. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Trump y tengo que sacar pecho porque esta es una de las pocas tertulias en las que de alguna manera anticipamos como una posibilidad muy real que Trump podía ganar las elecciones. Contamos con 5 invitados. A mi izquierda Manolo Moneré, uno de los habituales. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Vuelve a Fort Apache Rubén Herrero de Castro, analista político, profesor de ciencia política. Bienvenido una vez más. Encantado, como siempre. Una nueva incorporación entre los analistas que repite en Fort Apache, con la voz un poco tomada hoy, Laura Arroyo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Disculpen el volumen. No podía faltar Iván Redondo, uno de los spin doctors en este país. Muchísimas gracias por volver a la tertulia. Un honor. Y cierra la mesa Carlos Prieto del Campo. Bienvenido una vez más al programa. Un placer. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Donald Trump. En contra de todos los pronósticos, el republicano Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos tras derrotar a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales, con un discurso xenófobo pero también de rechazo a las élites políticas, económicas y culturales. Trump ha conquistado a los estadounidenses blancos empobrecidos. La victoria de Trump deja una sociedad fracturada. Miles de personas se manifestaron contra la victoria electoral del candidato republicano en una decena de ciudades como Washington, Nueva York, Minneapolis, Denver y San Francisco. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las implicaciones de la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos. Como siempre en Fort Apache empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. Empiezo contigo, Manolo. Lecciones políticas de la victoria de Trump. Bueno, no son fáciles, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente lo podría decir así, ¿no? El mundo está cambiando de base y las élites políticas dominantes no saben interpretarlo. Y eso es algo a nivel mundial. ¿Por qué es a nivel mundial? Fundamentalmente por una cosa, porque lo que está en crisis es la globalización. Es decir, está en crisis el último gran proyecto norteamericano. No olvidaros de que esto lo inició Clinton y que se vio en ese margen el nuevo siglo americano y la hiperpotencia. A mi juicio, eso es lo que ha entrado en crisis y eso va a tener consecuencias a nivel global, como la propia crisis de la globalización. En el plano internacional, yo creo que la política internacional norteamericana es siempre una, ¿no? Una y distinta. No creo que haya demasiados cambios en el plano político-militar. Sí lo va a haber en el plano económico. Gracias, Manolo. Rubén. Bueno, pues como siempre, la gente no hace caso de algo que es fundamental y se olvida constantemente. ¿Qué hemos aprendido de la victoria de Trump? Que el circo mediático izquierdista en Europa y el circo mediático izquierdista en los Estados Unidos confunde sistemáticamente opinión con información, opinión con análisis.
¿Y qué ha sucedido? Que cuando había analistas serios que incluso se oponían a Trump, señalaban la victoria de Trump, los han amortiguado, los han acallado, y ahora la gente presenta la victoria de Trump como una sorpresa. Nosotros en nuestro anterior programa dábamos completamente posible esa victoria. Yo he publicado en el periódico Cataluña, en la revista Ágora, la posibilidad más que real de que ganara. Pero ¿qué nos enseña esta victoria de Trump? Una vez más, desde la arrogancia de la izquierda, se han olvidado de algo, la mayoría silenciosa, que no responde a encuestas, pero que vota. Muchas gracias, Rubén. Laura. Yo creo que no voy a ser a lo mejor tan paternalista sobre la opinión de los ciudadanos respecto a las posibilidades de Trump o de Hillary Clinton. Creo que más allá de que en efecto pueda haber telebasura o pueda haber información sesgada presentada al público, influye en parte en el electorado, pero también es cierto que Trump logró, nos gustara o no la forma en la que lo hizo, pues convocar a un voto que estaba ciertamente descontento. Ese mérito es suyo, no tiene que ver solamente con los medios que han dado de megáfono a esas demandas. Y lo otro que me parece importante es que tú no puedes mantener un modelo de crecimiento con la mayoría excluida. Y esto no tiene que ver solo con Estados Unidos, o tiene que ver, como lo decía también Manolo, con lo que pasa en Europa, lo que está pasando en realidad en todo el mundo. Y lo importante creo que es que tal vez este es el momento de Sanders de tomar un poco la batuta de una respuesta. Y sé que sobre eso, seguro, Rubén, vamos a discrepar en adelante. Iba a beber y me has dejado de lado. Gracias, Laura. Iván. A ver, yo creo que el planeta americano, padre de la globalización, sucumbe en un efecto boomerang ante su propia globalización política. La bofetada, por primera vez al planeta americano, insisto, que es un concepto que acuñó hace años Vicente Verdú en un ensayo muy conocido y muy interesante que recomiendo a todo el mundo que lea. Por primera vez le dan la bofetada a sí mismo y se sorprende con el resultado. Yo no soy nada ventajista. Hace 2 meses, en Expansión, publiqué cómo podría ganar Trump. Incluso decía claramente que Hillary Clinton tendría el voto popular y Trump no. Y en ese momento analizaba los estados del telón de acero, no los swing states, que muchas veces hemos explicado en el programa. Pero hasta el último minuto, yo no soy ningún ventajista, de verdad que creí que podría ganar Hillary. Pero sí tenía claro cómo podía ganar Trump. Los padres y abuelos durmieron esa noche y se dijeron a sí mismos, vamos a hacerlo por nuestros hijos, hagámoslo ahora. Y esa batalla está en todo el mundo. Y yo creo que es una de las grandes lecciones que tenemos que extraer. Cuidado con los padres y abuelos, que haciendo un favor a sus hijos les pueden perjudicar. Gracias, Iván. Carlos. Yo creo que la victoria de Trump lo que pone sobre la mesa es las enormes tensiones que genera un modelo de gestión económico como el capitalismo. Es más que la globalización y es más que el neoliberalismo. Es la capacidad de estructuración de un sistema que tiene que ser analizado con mucho cuidado. Trump es, por otra parte, un intento de las élites americanas de pensar que puede ser una reedición de esa New American Century. ¿Cómo puede hacerse? ¿Qué relación hay con el proyecto Neocom y qué relación hay con la dominación de esas tensiones enormes que el capitalismo global está generando? Y en tercer lugar, Trump es la evidencia de esa desestructuración económica y social interna leída desde procesos de exclusión con un contenido de clase enorme, porque estas son las elecciones que tienen un contenido de clase mayor prácticamente desde el New Deal, que ponen en evidencia cómo se está excluyendo una parte muy importante de la población estadounidense de ese proyecto hegemónico neoliberal. Habéis puesto encima de la mesa muchos elementos que irán saliendo a lo largo del programa. Me interesa mucho, digamos, una tensión entre lo imprevisible y los cambios innegables que se están produciendo. Es decir, lo que ocurre con el Brexit, digamos que plantea de nuevo la misma tensión, un cambio de consecuencias geopolíticas y sistémicas notable que el relato hegemónico de los medios no prevé. Y lo mismo en el caso de Trump. Y lo de Trump es una cosa muy seria porque hablamos del presidente de los Estados Unidos. Esto revela, de alguna manera, que las bases estructurales de la estabilidad de los sistemas políticos de las principales potencias están saltando por los aires. Es decir, lo que ocurre en Italia con la llegada de Cinque Stelle, en España con Podemos, en Francia con el Frente Nacional, que este discurso no sirva para decir que todo es lo mismo. Claro que son opciones políticas diferentes, pero responden a un contexto general común. Claro que Bernie Sanders es seguramente la expresión del mismo contexto del que es expresión también Donald Trump, aunque sean opciones políticas dicotómicas. Pero me interesa, digamos, cómo, incluso sorprendiéndonos a nosotros mismos, las cosas que han pasado en los últimos 3 o 4 años revelan que las dimensiones del cambio no tienen precedentes. Manolo. Yo, dándole vuelta a qué me recordaban estas cosas, ¿no? Después de leerme el libro de nuevo, el de Perry Anderson, sobre Concilium, ¿no? Me di cuenta de una vieja reflexión
hace ya los años 70, de Nikos Poulantzas, ¿no? Sobre el doble papel que tenía Estados Unidos, ¿no? Y también los ciclos políticos, ¿no? Que Lassinger explicó muy bien, ¿no? Los ciclos políticos norteamericanos. ¿Qué es? Por un lado, Estados Unidos es una nación, y una gran nación, con un gran sentimiento de nación, con una gran capacidad de integración. Por otro lado, Estados Unidos es una superpotencia que ha internacionalizado el capital. ¿Qué quiero decir con eso? Esa tensión entre lo nacional y ser a vez una superpotencia es lo que yo, en mi juicio, está detrás del triunfo de Trump. ¿Qué es lo que se nos ha pasado de la mente con la crisis del 2007? El cambio de naturaleza del papel de Estados Unidos en el mundo como economía. Estados Unidos ha pasado de ser una economía que exportaba capital, ha pasado de ser una economía que dirigía el capitalismo, a convertirse en una superpotencia, como todos los otoños de una superpotencia rentista. O sea, el juego norteamericano es: yo te compro y a su vez tú me financias. Y ese es el juego dominante en las relaciones internacionales, el gran minotauro, ¿no? Bueno, ese juego es contradictorio. ¿Por qué? Porque ha desnacionalizado al Estado-nación norteamericano. Es una contradicción irresoluble, lo decía Nikos Poulantzas, pero tiene un ciclo. Tiene un ciclo donde esa expansión es más fuerte y hay un sitio donde esa expansión es menos fuerte. ¿Qué es lo que está reclamando, a mi juicio, Trump? Un capitalismo, entre comillas, más nacional. Un capitalismo arraigado en el país, que reindustrialice el país, que no vea cómo continuamente para bajar los salarios tienen que importar medios de consumo chinos y que por tanto lo único que hace es enriquecer a una élite, y lo que quiere es un nuevo proyecto de país en manos de los pequeños emprendedores, del empresario nacional, del empresario industrial, y que piense sobre todo en las necesidades de los norteamericanos. La idea de que Norteamérica, para los norteamericanos, creo que es la idea central. Pero es, en este cambio de naturaleza, una potencia imperial que se ha convertido en rentista, en acumuladora viciosa del ahorro mundial, y que así vive Estados Unidos. Ese es su mecanismo. ¿Qué ocurre? Que ese mecanismo entró en crisis en el 2007. Y claro, eso va a tener enormes consecuencias. ¿En qué? Porque es la otra cara del proyecto americano de Clinton. Que lo que ha dado de sí ese proyecto es la emergencia de nuevas superpotencias que están compitiendo económica y políticamente en el mundo. Para eso también Trump va a significar un cambio, sobre todo para mí, en la relación económica internacional. Iván, una cosa que hemos remarcado muchas veces en los programas: el Partido Republicano es hegemónico en todos los sentidos en Estados Unidos. De hecho, Bernie Sanders, lo hemos comentado más de una vez, era una oportunidad para que pudiese disputar lo que queda del Partido Demócrata histórico, la hegemonía por primera vez, para tener una parte de integración. Se ha hablado de mayoría silenciosa, eso es Nixon. Importante, cuando hablamos del Make America Great Again, de Trump, estamos hablando de Reagan. Y ahora vamos a Bush. Y de Bush se pasa del miedo Bush, la última etapa de Bush, a la esperanza, que es Obama, y de la esperanza al miedo otra vez, con Trump. La clave de Trump es que el miedo lo representaba Hillary, y todo lo que representaba ella, y Obama. Yo veo que volvemos al Estado-Nación, reinterpretado en clave del siglo XXI. Y si hay que destacar una palabra clave es proteccionismo, en un sentido global. Una cosa muy rápida, sencilla, que os va a hacer sonreír. No podía yo estar más de acuerdo. La misma noche electoral os va a hacer sonreír. La búsqueda en todo el mundo más relevante era reserva nuclear sobre Trump. ¿Sabéis en España qué se buscaba? Melania desnuda. Para que veamos un poco el planteamiento. Es tremendo. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno. Pero simplemente por destacar la victoria de Trump, otro dato, en censo es casi calcado el censo de Estados Unidos. 70% de voto blanco votó, 11% de voto latino, 12% en Estados Unidos, o sea, una desviación mínima. En el caso del voto afroamericano, 12%, y un 4% que ha pasado del voto asiático del año 2000, del 2 al 4. Prácticamente calcado, solo un punto menos de voto latino. Es decir, que es una victoria incontestable, la victoria de Trump. También en base al censo de los que han votado, aunque hayan votado menos gente, es representativa al censo de Estados Unidos. Rubén. Lo que ha hecho Trump es referirse a su target electoral y dejarse de tonterías. Trump ha dicho: voto blanco, clase media trabajadora, clase media que ve su empleo amenazado, pero también en esa clase media entran latinos y afroamericanos. Ahí está la sorpresita para el que se tiró toda la campaña mintiendo sobre Trump,
todos los que han mentido sobre Trump, del 30% del voto latino, superior al de Mitt Romney, por ejemplo. Tiene hasta un 8% de voto afroamericano. Y hay una frase muy interesante de Donald Trump en campaña, refiriéndose, por ejemplo, a los más castigados por la crisis, que es ¿qué tenéis que perder? Y ahí en ese ¿qué tenéis que perder? Ha concentrado gente que dice, pues es verdad. Frente a Hillary Clinton, una nefasta secretaria de Estado, frente a un Obama con un legado lamentable, uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos, ¿ahí dónde está el legado? ¿Cuál es el legado de Obama? Cámara de Representantes, republicana, senadores, republicana, gobernadores, republicanos. Si eras poco menos que el hombre que miraba y susurraba a los caballos, ¿cómo es posible que esto se ha tornado en esta pesadilla? ¿Y qué ha sucedido cuando yo he hablado de circo mediático? Ha habido un circo mediático repugnante contra Donald Trump. Se le ha llamado de todo. ¿Pero qué sucede? Para que no ganase. Y para que ganase Hillary Clinton. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha ganado apelando a esa mayoría silenciosa que ha dicho, lo siento, no me lo creo. Perdón que no responda tus encuestas, CNN. Carlos. Pero ahí la cuestión es que realmente las élites americanas ven que la propia tensión del modelo capitalista en su versión neoliberal, pero no solo, genera unas tensiones que la élite y el sistema político no puede controlar. Y genera unas tensiones potenciales geopolíticamente que cada vez se están en menos condiciones de encauzar en un proyecto político sostenible a medio plazo. Este es el meollo de la cuestión. Trump lo que lee correctamente es que realmente en términos de estricto reparto y de del reparto de la renta y de acceso a la riqueza, la situación en Estados Unidos se hace cada vez más insostenible. Se hace realmente insostenible. Y es insostenible porque este bloque que está gestionando nacionalmente y geopolíticamente este modelo de acumulación lleva el sistema a una situación prácticamente de breaking point, lleva a un punto de inflexión que se puede hacer realmente inmanejable en términos de desigualdad en las condiciones de acceso a los servicios sociales, en términos de acceso al empleo, en términos de retribución de la productividad social media del trabajo, en términos de proyección pues de las tendencias demográficas del país, etcétera, etcétera. Estas cuestiones estructurales son lo que hacen que realmente un discurso como el de Trump pueda funcionar. Y esa alarma que Trump traduce con las clases, digamos, más desfavorecidas es la que una parte de la élite y una parte del establishment, incluido el Partido Republicano, se está pensando de una manera muy seria, más allá de las disputas puramente electorales. El hecho de que el bloque Wall Street, Departamento del Tesoro, sector exportador chino impongan un modelo de desarrollo global tan potente no garantiza que ese modelo sea sostenible a medio plazo. Pero lo que es importante para entender los resultados electorales es que hay un corrimiento de los comportamientos que podemos llamar de clase brutales. Porque si no es capaz ninguna máquina electoral de un outsider como Trump poder romper tanto el establishment político de los dos partidos, y por eso él hace una campaña tan agresiva y tan atípica, porque de alguna manera él tiene que romper un monopolio de los partidos de la esfera política y de la esfera pública brutal, y tiene que romper un consenso, como decíais, de los medios de comunicación muy agresivo, y por eso realmente lanza una campaña que no leen ni los encuestadores, ni los politólogos, ni el mainstream de la ciencia política. Algunos se lo leyeron y los ignoraron. Tangencial y microscópicamente. El mainstream mediático y el mainstream político republicano y demócrata, por no hablar de lo que pasa aquí en nuestros barrios, no lee eso. No lee eso porque no puede leer que realmente ahí se esté produciendo un corrimiento en la constitución material tan fuerte y en los comportamientos de clase. Porque no todo es un vaciamiento de la política, que de esos polvos estos lodos, también ese vaciamiento tan brutal de la política y esa degradación para que se produzca esta ceguera mediática, conceptual, política, epistemológica, si me apuráis, también ahí se están produciendo otro tipo de comportamientos. Ahí hay una cuestión fascinante, ahora os doy la palabra, que es, digamos, la categoría clase para explicar estas elecciones. Hay un texto, un clásico ya casi de Perry Anderson, en el que dice, hombre, a priori en el futuro
por razones demográficas, los demócratas tendrían que tenerlo bien, a la vista del crecimiento fundamentalmente de los latinos y de los asiáticos. Pero claro, en unas elecciones marcadas por el elemento clase, está por ver en los dos candidatos quién moviliza mejor, quién tiene más recursos ideológicos para movilizar a determinados sectores de clase. Trump lo consigue claramente con la clase obrera blanca y Hillary no lo consigue con los, digamos, con los exponentes de la clase trabajadora dignificada, latinos, afroamericanos, porque ese viejo discurso del establishment ya no funciona para una movilización que tiene que ver, bueno, pues con lo que es clave siempre, que es tú toca a la clase media, toca las expectativas de la clase media o a los sectores asalariados en Estados Unidos, que para nosotros los europeos siempre eran clase media. Es decir, hay que ver cómo viven los sectores asalariados de Estados Unidos en relación aquí. Eso se veía, claro, si les tocan las expectativas, la explosión política que puede tener eso, y con esto termino y abro juego, es lo que seguramente hace pues que muchos ahora añoren a Bernie Sanders, porque Bernie Sanders sí podía tocar a sectores de la clase obrera blanca, sí podía hacer que sectores de la clase trabajadora, negros, hispanos o asiáticos, se movieran más. Fácil la campaña en contra Sanders, socialista. Hombre, pero es un poco lo que tú también estabas diciendo, es que también hubo una campaña en contra de Donald Trump, solo por apuntar eso que tú decías hace un segundo. No es tanto que la gente diciera no me lo creo, sino es que en realidad no me importa. O sea, cuando el sistema que tienes es un sistema que no te beneficia, estás dispuesto a votar por cualquiera que te diga lo voy a destrozar yo. O sea, yo creo que ese fue en realidad el contingente de voto de Donald Trump. Y anotando una cosa que yo creo que fue uno de los errores de la última semana de la campaña de Hillary Clinton, fue enfocarse, por ejemplo, en el tema de género, que me parece que fue absurdo, porque ya no solamente ya se desvincularon del tema de clase, que igual hubiera podido ser medianamente acertado, se enfocó en el tema de género, incluido el endose de Michelle Obama, también giró en la misma línea. Las mujeres que iban a votar por Trump ya iban a votar por Trump. Fue una jugada estratégicamente tonta, pero una cosilla más que me parece importante, más allá de las lecciones del resultado, la lectura de los resultados, es que a mí me preocupa, por ejemplo, la gestión de expectativas, ¿no? Sobre Trump hay muchísimas expectativas en este momento, no solamente por parte de quienes lo han votado, sino de quienes no, internacionalmente, y etcétera. Y creo que esa gestión de expectativas ya en lo que vamos viendo que está haciendo como president-elect, pues ya empezamos a ver algunos retrocesos que no me parecen poca cosa, y creo que es importante ver, porque yo creo que los primeros 100 días van a ser medianamente elocuentes sobre lo que va a poder hacer y lo que está dispuesto a hacer. Es un tema. Manolo, Iván, Rubén. Dos preguntas primero, ¿no? ¿Cuál sería el cantante de Trump? Puede parecer raro, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que Trump es típicamente norteamericano. ¿Quieres que te conteste quién es el cantante? Johnny Cash. Meatloaf. Johnny Cash. O Johnny Cash. ¿Y el actor? ¿El actor? Claro. John Wayne o Ronald Reagan. John Wayne absolutamente. O Ronald Reagan. Absolutamente. ¿No? Sí, es decir, la película está muy bien, típicamente, es una inteligente. Yo creo que es muy importante eso, porque si no correríamos el peligro de decir lo que dicen los medios de él. La segunda pregunta es, ¿quién ha perdido dentro del bloque de poder en Estados Unidos con Trump? Pues los que tienen los medios de comunicación. ¿Y quién tiene los medios de comunicación? El capital financiero. Es decir, el eje clave de la política norteamericana es que Clinton, cuidado, que las leyes, no me acuerdo ahora el nombre, que liberalizan el sector financiero, es él quien lo hace. Es Clinton quien lo hace, y Rubin quien lo hace, y Larry Summers quien lo hace. Entonces, ese sector... Exactamente. Ese sector pasa la hegemonía de los viejos clanes industriales norteamericanos al capital financiero, que es el que se internacionaliza. ¿Quién está detrás de todo este mito del libre comercio, de los tratados? El capital financiero. ¿Quién hay detrás del capital financiero? Las grandes transnacionales norteamericanas, muchas de ellas internacionalizadas, sin tener casi nada que ver ya con los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay un perdedor claro y un ganador claro. Otra cosa es los límites que tenga el ganador. Y es por eso que los medios de comunicación a nivel mundial han reaccionado contra Trump. ¿Por qué han reaccionado contra Trump? Porque son de una misma clase social. Es lo que yo llamo una clase cosmopolita internacional. Es decir, se ha creado una clase cosmopolita internacional que vive ligada al capital financiero, que estudia en las mismas universidades, que tiene la misma cultura, que lee los mismos periódicos, etcétera. Y es esa clase la que está dominando hoy y regulando el mundo y los grandes centros de poder. Por eso, cuando retorna el Estado-Nación, cuando la crisis de la globalización se pierde, estos
también se pierden en la crisis y no encuentran un referente para trabajar. Y decía, hay como dos ritmos, ¿no? Y termino. O sea, por un ritmo es Estados Unidos ya reaccionado. El problema es, en esa reacción, ¿qué papel va a jugar Europa y Japón? A mi juicio, viene lo siguiente. Le va a decir, como buena potencia rentista, le va a decir, ahora toca que pagáis vosotros la fiesta y no yo solo. Y por tanto, a pagar la fiesta. Lo ha dicho con la OTAN. Y la otra cosa que quiere decirle es, le advierte a China y al mundo de Oriente, le advierte de decir, hasta ahora hemos estado claros, hemos trabajado, pero ahora los intereses norteamericanos van a estar detrás de cualquier tipo de interpretación. Claro, eso es lo último que le quedaba a la globalización para desmontarla. Y es lo que viene ahora, la etapa de la desglobalización de la economía mundial, y el problema es, ¿quién va a gobernar esa desglobalización que terminará, a mi juicio, implosionando el euro? Iván, ¿quiénes más pierden? Recuperando tu pregunta, pierde el bipartismo clásico norteamericano. Yo creo que ahora hay 4 categorías en la política norteamericana. Tenemos a los republicanos, tenemos a los demócratas, tenemos a los independientes y a los trumpistas. Porque él es lo suficientemente Trump. Pierden la dinastía Clinton, y la Angela Channing de esa dinastía era Hillary. Pierde, por supuesto, la dinastía Bush, que vota en blanco, George Bush hijo, y lo dice con Laura Bush. Esto también pierden. Pero recuperando lo que planteaba Pablo de Bernie Sanders. Yo es que lo he explicado aquí más de una vez. Yo si hubiese llevado a Bernie Sanders de ticket. Esa es mi opinión. Y ya explicaría, no es el caso, porque creo que sería un acierto. Porque yo creo que hubiese integrado una parte de voto que ha faltado. Ha faltado voto femenino, hay que explicar rápidamente por qué. Y ha faltado voto joven, de menores de 45 años, claramente. Pero es que Trump, cuando se ríen de Bernie Sanders a la cara, plantea algo que es el crooked Hillary, que es la Hillary, la deshonesta. Y con eso capta mucho voto, aunque parezca mentira, protesta de Bernie Sanders de mayores de 45. Y un voto blanco que sí accedía Sanders a él, cabreado con la situación, y capitaliza la furia, porque al final ha sido una elección que yo recuerdo que ha perdido el voto popular y que se ha decidido en estados muy importantes, donde la misma noche electoral, a mí me tocó toda la noche electoral visualizándola, en Florida iba ganando Hillary, pero en varios condados rurales que eran de Obama, ya empezó a perder Florida, de ahí pasas a Carolina del Norte. ¿Qué recuerdas de esos momentos? O sea, porque claro, yo me levanté por la mañana y estaba todo hecho, pero los que os comisteis los maratones, esos nocturnos de... O sea, ¿cuál era el ambiente cuando es, oh Dios mío, me está ocurriendo? Con independencia de que Trump empezaba, primero porque simplemente se escrutas la costa este, entonces empiezas, pues, evidentemente, a estar por encima, ¿no? Pero en el momento en el que a eso de las 2 de la mañana estaba empezando a ganar Florida Hillary. ¿Por qué? Pues porque no estaban estos condados que yo los aprendí en el año 2000, en las 537 papeletas de George Bush hijo frente al Gore, no por otra cosa. Y dije, aquí no cuadra nada. Y yo me acuerdo en una cadena nacional, empecé a explicar, este está remontando. Y entonces me decían, ¿cuál es el siguiente paso? 29 compromisarios en Florida. Y Hillary podía seguir ganando. Vámonos a Carolina del Norte, que son 15. Ibas a Carolina del Norte y Trump ya estaba despuntando. Te vas a lo que vota la nación, a Ohio, y te ibas para Ohio. Y dices, ha ganado los swing states. Y aún así, Hillary tenía que ganar Wisconsin y un poco pues Pensilvania. Que lo perdió. Y ahí viene el artículo que yo te apelaba de hace 2 meses y digo, tiene pinta. Y ahí, por ejemplo, esos estados sí estaban los sondeos acertando. Digo, está ganando en estados demócratas, se va a comer una paliza. Y aún así en esa noche yo traté de jugármela de qué puede pasar para que Hillary al final pueda, aun perdiendo estos estados, remontar. Y tenía que ganar en Arizona, donde recuerdo que tuvo un encontronazo con John McCain, senador por Arizona, y aún así estaba arrasando en Arizona. Y si no en Utah, donde recordé aquí también en un programa que estaba McMullin, y McMullin estaba a 10 puntos de Trump. O sea, iba a meterle una paliza. Y a eso ya te dabas cuenta a las 4:30. Y me pasó, esto es una anécdota sin más, que un americano que estaba conmigo al lado, no voy a decir el nombre, me apostó 20 euros a que podía remontar Hillary. Yo me acuerdo que estábamos en un informativo y digo, bueno, esto ya es muy serio. No los apuestes porque si ves los estados demócratas no ganan en ningún lado. Solo una cosa, sin eternizarme, el efecto halo. Una cosa muy rapidita. Aquí he explicado alguna vez que Hillary lleva 30 años de cicatrices en política. Hillary se le sigue evaluando como la deshonesta, insisto, la calculadora, la fría, desde que tuvo que cambiar el apellido, como he explicado más de una vez. En el año 82 pierde la gobernatura de Arkansas Bill Clinton. Y en ese momento, insisto, ese efecto halo, esa primera impresión, sigue arrastrándola con las mujeres. Y las mujeres le han dicho a Hillary que contigo no se rompe el techo de cristal. De manera clara. Y en Trump, el efecto halo, que le ha funcionado, porque la gente dice en Europa, pero si Trump no es un hombre hecho a sí mismo. Pero la historia de Trump es la siguiente. Mi padre, que es un tipo austero, vale, hace un dinero en Brooklyn, haciendo casas para soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y a la noche iba a recoger clavos y yo la acompañaba con 9 y 10 años con la carretilla. Pero Trump, esta es su historia, le pedí 1 millón de euros y lo convertí en 1.000 millones.
el sueño americano. Y esto es lo que nos ha contado quizás en Europa. Y ese efecto a lo que es su primera presentación, que luego haya caído y tal, ha prevalecido claramente. Y quiero, porque es pura sociología, eso ha influido en los pilotos. Otra cosa es la batalla de los coches, que creo que se ha explicado súper bien. Pero los pilotos ha funcionado. El efecto halo de Hillary era a la contra desde siempre y el de Trump a favor. Y quizás eso es lo que no se ha explicado muy bien, que Trump es una estrella, no solo por los programas de televisión, sino porque pidió $1 millón a su padre y lo convirtió en 1.000 millones. Y todo el mundo lo vio en los 80 en Nueva York. Rubén, y vamos a Zapping. El voto popular lo gana Hillary Clinton porque la República Popular de California, pues allí saca mucha gente. 3 millones de votos a favor del Partido Demócrata que no tiene Donald Trump. Pero bueno, luego si ya miras a partir de eso todo el resto del país, el voto popular es para Donald Trump. Donald Trump tiene un mérito añadido, gana con un partido republicano a medio gas, que en algún estado le daba el apoyo y en otro no se lo daba tanto. Donald Trump ha ganado Florida sin el apoyo del partido republicano, que ahora lo va a tener. Ahora lo va a tener y esto garantiza reelección, prácticamente. ¿Qué va a ser Sanders? No es un buen ticket. Sanders es un discurso para consumo interno, por y para revolucionarios y claustros socialistas universitarios. Más allá de eso, tú sacas a Trump a la arena de Estados Unidos, sacas a Estados Unidos continental y la acusación de socialista es una losa que no podría haber movido nunca. Y lamento cortar las esperanzas, es un cadáver político. Situación que va a hacer las expectativas. Es un término, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué expectativas tenemos con Donald Trump? Sus primeros 100 días, y voy a enlazar estando completamente de acuerdo con Manuel. Cómo me encanta. Con Manuel es difícil no estar de acuerdo y nunca es, lo más difícil es no disfrutar escuchando a Manuel señor Monero. Lobo en Forapache. Pero bueno. El amor es así. Vámonos a Zapping. Pero que quiero acabar. Como decías el bueno. No, quiero acabar de los 100 primeros días. Primera expectativa con Donald Trump. Va a hacer un ataque decisivo contra el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque puede hacerlo y porque todo el mundo le va a aplaudir esa acción. Esto es lo primero. Probablemente va a pactar con Rusia un ataque combinado contra el Estado Islámico. Y hablo de un ataque decisivo y demoledor contra el Estado Islámico. Segundo, lo que se va a implantar con Donald Trump, muy de acuerdo con Manuel, es una narrativa económica dura. Y nada más. No va a pasar nada. No va a haber un apocalipsis. ¿Qué va a decir? China, se acabó tu set de reglas alterado. Esto lo primero. Lo segundo, voy a ser independiente energéticamente. Con lo cual, los consumos energéticos y las deslocalizaciones de empresas a partir de ahora son una herramienta para mi hegemonía que cerrarán a su vez el camino a China donde yo diga que se cierra el camino a China. Esta independencia energética me va a traer empresas a casa que, combinado con mi política de deportación de inmigración ilegal, principalmente los que tengan delitos, va a liberar mano de obra nativa para esas empresas. Esto es la narrativa económica dura. Vamos a Zapping y volvemos con más cosas. Reince Priebus, presidente del Comité Nacional Republicano y uno de los líderes del establishment conservador, ocupará el puesto de jefe de gabinete, una posición importante ya que en Estados Unidos viene acompañado de un poder casi equivalente al de un primer ministro. Let me ask you about Obamacare. Are you going to make sure that people with preconditions are still covered? Yes, because it happens to be one of the strongest assets. You're going to keep that? Also, with the children living with their parents for an extended period, we're going to keep very that? much try and keep that. Adds cost, but it's very much something we're going to try and keep. Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta. Son tipos malos. Lo peor de lo peor. Suenan con fuerza los nombres de algunos de sus incondicionales y de figuras de la ultraderecha. Así, Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York, podría ocupar el puesto de fiscal general. El politólogo y militar Stephen Hadley, quien ya fue consejero de Seguridad Nacional de George Bush entre 2005 y 2009. Como secretaria de Interior se apunta una vieja conocida, la ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin. Pero para polémicas ha sido la elección de Stephen Bannon como estratega jefe y consejero principal de Trump. El responsable de la campaña del magnate es también director de un portal de noticias de la derecha alternativa que defiende la supremacía de la raza blanca y al que acusan de antisemitismo. About a fence in the Republican Congress. Would you accept a fence? For certain areas I would, but certain areas the wall is more appropriate. I'm very good at this. It's called construction. But so part about the pledge to deport millions and millions of undocumented immigrants. What we are going to do is get the
people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. A racist, abusive coward who could permanently damage the fabric of our society. Do we really want to give nuclear weapons to a man whose signature move is firing things? Hay una cosa que yo creo que es un consenso mundial y es que Trump no entra dentro de la normalidad. O sea, hubo cierta polémica en su momento con Reagan, decir, bueno, un actor de Hollywood, digamos, a priori sin mucha formación intelectual, pero Ronald Reagan era una figura perfectamente comprensible en el mundo republicano y que además, digamos, hasta su propia personalidad marcó determinadas cosas, sobre todo en la parte final. Pero claro, es verdad que Donald Trump viene de fuera. O sea, que los republicanos jamás podían haber imaginado hasta hace muy poco que Trump podía ser presidente. Y aquí la pregunta que lanzo. Hay una, digamos, no va a llegar la sangre al río. En los Estados Unidos existe un sistema de pesos y contrapesos, de check and balance, que van a hacer que Trump pueda hacer algunas cosas, pero muy poquitas cosas, y en realidad no se va a notar especialmente la diferencia con respecto a otro presidente republicano. La OTAN se va a mantener, la relación con Rusia no va a ser tan cercana, esto es perfectamente compatible con una operación contra el Estado Islámico, incluso con una narrativa de política exterior más dura, pero no va a ser para tanto, y al final el equipo de Trump van a ser, digamos, viejos estadistas, más o menos de derechas, pero acostumbrados a ejercer el poder en Estados Unidos. O la otra opción, que efectivamente lleguen al poder algunos de los que nunca han mandado en los Estados Unidos, y que sean enormemente ambiciosos en política exterior, porque por mucho que haya check and balance, en Estados Unidos el presidente es como un rey. Es difícil encontrar un presidente de un país con más poderes que el de Estados Unidos, y hablamos de la primera potencia militar y una potencia económica fundamental. ¿Sería imaginable, digamos, una situación de inestabilidad? Y no hablo ya de la reelección, hablo de que intentaran el impeachment. Porque seguramente los dueños de buena parte de los medios de comunicación en Estados Unidos están contentos con que les hagan esto. No suele ser gratis. Ganar contra buena parte del establishment y ganar contra los medios de comunicación y ganar contra tu partido, por mucho que Trump sea una expresión como millonario de la globalización y de las reformas de los Clinton, esto seguramente ha hecho disparar las alarmas en buena parte del poder económico norteamericano. Que el tipo diga, yo no necesito el sueldo de presidente, yo soy millonario. Eso es una cosa muy seria. Pero Estados Unidos ha tenido siempre, es un país seguramente, o uno de los países del hemisferio occidental con tensiones políticas más intensas y más fuertes. La primera mitad del siglo XIX... Bueno, se matan presidentes, o sea que... Se matan presidentes, exactamente, o sea, se matan presidentes. La primera mitad del siglo XIX es un periodo políticamente muy tumultuoso, ya casi desde la fundación hasta prácticamente la Guerra Civil. La Guerra Civil es el conflicto armado más sangriento, más virulento y más brutal en el hemisferio occidental en todo el siglo XIX. Los 100 años de paz mundial de Polanyi están rotos por la guerra de Crimea, que es una banalidad, y por la guerra civil estadounidense, que es brutal en términos de enfrentamiento civil. Obviamente Lincoln es asesinado, Johnson pasa a la presidencia con todo lo que eso acarrea luego en la reconstrucción, Kennedy es asesinado, los años 20 y sobre todo los años 30 son de una violencia brutal. Es decir, la intensidad de la lucha de clases, la intensidad del enfrentamiento social, racial en Estados Unidos es de una virulencia realmente extrema para los parámetros estándar. Tal vez el Estado español, España, con una guerra civil enorme también en el siglo XX, mutatis mutandis se podría hacer alguna comparación. Pero lo que me parece más fundamental es, y abundando en la pregunta que decías tú, la anormalidad, entre comillas, de Trump como candidato y como respuesta anti-establishment, si se puede decir así, creo que está directamente vinculada y es directamente proporcional con la violencia que en el cuerpo social ha metido el experimento neoliberal y que ha metido el capitalismo en esta fase de su desarrollo histórico. O sea, que Trump tenga que asumir los ropajes que asume y que la política estadounidense en estos momentos experimente esta resquebrajadura y este enervamiento tan excesivo, tal
por cómo lo percibimos de fuera y de cómo se ha percibido obviamente allí, responde al proyecto de clase tan violento que las élites estadounidenses, incluido el Partido Demócrata y el Partido Republicano y buena parte del aparato económico y mediático, han impuesto sin ningún tipo de contemplaciones sobre la sociedad estadounidense y sobre buena parte de la sociedad mundial. O sea, de hecho, este voto se produce porque realmente el grado de deterioro de la vida cotidiana de una parte súper importante de la población estadounidense, y solo hace falta darse una vuelta por Detroit, y estuve por allí como en 2011, 2011, o sea, te das una vuelta por Detroit y te das una vuelta por Pensilvania y ves realmente la dureza con que las élites políticas, mediáticas y económicas de Estados Unidos tratan a su propia población. O sea, con qué crueldad, con qué bestialidad en términos económicos. Eso, expórtalo, te das una vuelta de México para abajo o te das una vuelta de Colombia para abajo y ves realmente de dónde viene ese comportamiento anómalo por parte de Trump y de dónde viene esa descomposición social, que tengo dudas más que razonables de pensar que realmente con las medidas que Trump está poniendo sobre la mesa, el establishment, incluso en su versión más iconoclasta o más innovadora, depende cómo queramos verlo, sea capaz de aplicar. Es un proyecto económico el que necesitaría Estados Unidos para salir de este atolladero, que pondría en tela de juicio la reproducción del capitalismo como sistema histórico. Yo creo que en este momento, porque pregunta se le va a evaluar a Trump, ¿dónde está el Estados Unidos, esos padres y abuelos que le han dado fundamentalmente la victoria, que conocimos? Porque los grandes olvidados, entre ellos nuestros hijos y nietos y muchos como nosotros, son a los que hay que dar respuesta. Se le va a evaluar como presidente, y esos son 3 ámbitos: comandante en jefe, como líder político y como esposo y hombre de familia. Entonces, tú estás preguntando sobre un impeachment y una moción de censura. Se le va a evaluar como a todos. Eso es un canon universal en Estados Unidos, ¿eh? Y tendrá que pasar el examen. Con lo que no le hayan sacado ya, eso quizás es un poco la ventaja que él puede pensar, pues no creo que me lo saquen en la presidencia, pero no suele ser así. Siempre hay algunas cuantas cosas que las tienes guardadas, ¿no? Entonces, os voy a poner una pequeña anécdota. Me la contaba un amigo que es un estratega demócrata y que es verdad que se comentaba hace 2 años, pero es que es otra anécdota de esta campaña, quizás el único ahora. Y además era imposible, que podía haber frenado a Trump dentro del Partido Republicano en unas primarias, visto lo visto, era Schwarzenegger. Lo que pasa que al no poder presentarse... Porque es austriaco. Y porque hay un cierto eterno retorno nietzscheniano, en este caso al reaganismo otra vez, que él hubiese representado y hubiese tenido los 55 de California. Y eso, a la hora de decidir el voto por uno o por otro, es determinante. Lo digo porque comparemos a Nixon, la mayoría silenciosa, o a Reagan, los dos fueron gobernadores de California. Sí. El único, ¿eh? Fijaros, y era imposible que le pudiese frenar. El gobernator, que es como le llamaban. Eso para que lo tengamos en el análisis. Hay un actor decisivo en Estados Unidos que no hemos hablado todavía de él, que yo creo que va a ser la clave de lo que pueda hacer este hombre en la presidencia, ¿no? Trump, ¿no? Que es el Estado de Israel. O sea, si algo era Hillary Clinton, era la jefa de todo ese inmenso lobby, que es un actor interno en Estados Unidos. El lobby de todos los lobbies. Exactamente. Claro. A mi juicio, ese va a ser el eje que vamos a ver hasta dónde va a llegar la autonomía. Hay grandes estrategas norteamericanos, geopolíticos de mucho nivel, que plantean que la primera cosa que tendría que hacer una política más autónoma de Estados Unidos es romper las amarras con la dependencia estratégica de Israel. Y eso tiene mucho que ver con lo que ahora tú antes planteabas. Espero que no sea contradictoriamente, porque un ataque contra el Estado Islámico está muy bien, pero eso no se puede hacer sin contar con varios actores importantes en la zona, y uno de ellos es Irán, y otro de ellos es todo lo que se está organizando en el Pacto de Shanghái, en el Instituto de Cooperación de Shanghái. Entonces, en ese mundo está Estados Unidos perdiendo amarras con Turquía, está perdiendo amarras con Irán, está Rusia teniendo un papel muy fuerte geopolítico. Entonces, cualquier cosa que haga en su política internacional Donald Trump tendrá que vérsela con Israel. Y yo creo que esto tiene mucha importancia, porque si hay alguien que pueda movilizar la opinión pública estadounidense contra un presidente, creo que es Israel y su inmenso lobby. Y por otro caso, otra cosa más, que tiene que ver con esto, que es en el mundo que se configura. Yo, no solamente una opinión de gente que puede ser más o menos crítica con el establecimiento, Robert Kagan, por ejemplo, ¿no?
el libro aquel sobre el retorno de los sueños. Es decir, el fin de los sueños, el retorno de la historia. O sea, yo creo que lo que se está configurando son grandes potencias que de nuevo juegan para distribuirse el poder mundial y donde se van a poner encima de la mesa todos los poderes, donde Estados Unidos va a exigir ahora un tener en cuenta a las mayorías norteamericanas, a las clases trabajadoras norteamericanas, a las clases medias norteamericanas y a una parte sustancial del empresariado norteamericano, que son los que van a ser protagonistas de la política económica norteamericana, que es un poco lo que tú decías. La nueva narrativa no será solo una narrativa. Es decir, ellos podrán medir, podrán actuar, pero que va a haber un giro y un giro espectacular en la relación entre las grandes potencias, que eso va a tener consecuencias económicas y político-militares, no tengo ninguna duda. Es más, el temor que teníamos algunos no era el belicismo de Donald Trump, era el belicismo de Hillary. Total. O sea, lo que algunos... Por eso digo de que no es la opinión que tú tienes tan común en las izquierdas varias del mundo, ¿no? Porque el temor que teníamos es que esta señora sí que no le iban a temblar las manos de intervenir en cualquier parte del mundo con todo lo que tiene. Entonces, ahora va a haber una política que, por cierto, es tradicional en la historia norteamericana, no, como se dice ahora, aislacionista, eso no va a ser nunca, pero sí una política más centrada en lo interno y mirar lo político-militar, lo económico, desde los intereses concretos de un Estado-nación que se llama Estados Unidos, que a su vez es la gran potencia mundial. ¿Cómo va a ventilarse eso? Ahí eso va a depender mucho de lo que haga, a mi juicio, qué tipo de nota va a tomar Europa de toda esta historia, ¿no? Estamos llegando al final, tenemos que pasar a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo por ti, Carlos. A mí la cuestión más crucial me parece qué tipo de proyecto hegemónico las élites globales, empezando por las estadounidenses, van a ser capaces de lanzar en el medio plazo, es decir, un horizonte de 25 o 30 años. No es tanto que Estados Unidos no puede aislarse por definición, y las potencias, al menos las grandes potencias que definen los vectores de acumulación a escala global, no tienen intereses tan contrapuestos. China y Estados Unidos no compiten, es una simbiosis relativamente perfecta entre unas élites determinadas y otras élites determinadas, nacionalmente declinadas, que tienen un proyecto. La pregunta es realmente, a escala global, ¿qué proyecto de clase va a haber entre esas élites que tienen que lanzar un vector de sostenibilidad del sistema a largo plazo? Y ahí realmente está por ver cuál es la originalidad de Trump, cuál es la apuesta del establishment que él puede liderar y si realmente es capaz de romper las tendencias sistémicas que hemos visto en los últimos 40 años. Gracias, Carlos. Iván. A ver, yo creo que Trump, como todos los presidentes de Estados Unidos, va a tratar de imponer su sello. Os recuerdo que la función constitucional del presidente es la política exterior y tiene un impacto interno en su país y en todo el mundo. Creo que la disonancia en torno a Trump se va a reducir de decibelios en torno al Partido Republicano, pero ese impeachment y esa moción de censura ante cualquier circunstancia sobrevolará su legislatura seguro. Y creo que el Partido Demócrata, si hace un ejercicio interno de reflexión en torno a lo que pudo ser, yo creo que Bernie Sanders, por supuesto que está amortizado, pero no sus ideas, y es un activo, y tampoco Obama, que nunca fue un gran operador político, pero creo que tienen una oportunidad de poder derrotarle con algún candidato para poder excitar otra vez a ese tipo de votante, porque han perdido 6 millones de votos y simplemente con unos cuantos millones de votos más en los estados claves se habrían llevado esta elección también. Insisto, creo que hay una base para una fase del partido en la que Trump no puede cometer errores. Tiene las expectativas bajas, súper interesante, y yo creo que va a hacer una convergencia entre halcones, como estamos escuchando esos nombres, e independientes. A ver, en puestos claves, ¿a quiénes pone Donald Trump? Que puede cambiar incluso los gobiernos y la confección de gobiernos que entendíamos a nivel mundial, ¿eh? Cuidado con eso. Gracias, Iván. Laura. Yo creo que en eso estamos un poco de acuerdo, es que Trump es un símbolo de la debilidad, por decirlo menos, o el techo del neoliberalismo tal y cual lo hemos estado viviendo. Y esto, unido a algo que mencionaba también en el programa anterior, nos debería servir de algo. Yo estoy un poco asustada de la normalización que puede haber de Trump, justamente, de la normalización de que haya llegado donde ha llegado y que lo dejemos pasar.
Y para traer un poco un pie hacia Europa en los segundos que quedan, a mí me llama la atención, por ejemplo, la lectura que he visto del País todos estos días sobre Trump y este fenomenal reto que tiene ahora Europa de mostrarse líder del mundo libre. Creo que eso es algo que nos presenta a nosotros también la narrativa que se está generando, por no hablar de narrativa económica, sino de la narrativa sociopolítica que se está generando en función del triunfo de Trump y cómo se quiere utilizar también para intereses particulares en esta Unión Europea que también deberíamos repensar a partir de la victoria de Trump. Gracias, Laura. Rubén. Donald Trump va a llevar a cabo una narrativa económica dura, como os acabo de comentar. Hará cumplir o tratará de hacer cumplir en la medida de lo posible la ley de inmigración vigente de los Estados Unidos, que no es contra nadie, sino que es cumplir la ley. Y en este sentido, yo creo que recuperará un concepto de uno de los que será uno de sus asesores, Kissinger, que es diplomacia pentapolar, donde Estados Unidos se posiciona en cuanto a otros poderes como una hegemonía que no tiene respuesta por parte de los otros 4 poderes. Las cosas buenas están por venir, Reince Priebus, Sarah Palin, el gran Newt Gingrich, así que, ¿por qué tan serios? Eres maravilloso. Manolo. Admirable. Yo creo que es una gran novedad histórica que confirma otras novedades. El Brexit, por ejemplo, que tiene mucho que ver con este mundo, dicho sea de paso. Yo creo que lo que está en crisis es la segunda globalización, es una crisis duradera que viene para quedarse, en lo que eran sus promesas fundamentales, que era la estabilidad, la convergencia, el bienestar general, a poner fin a la guerra, etcétera, ¿no? Lo que viene es pues, el conflicto entre las grandes potencias. Lo que viene es fundamentalmente la desglobalización y lo que viene fundamentalmente es la guerra como instrumento político. Es decir, es que yo me asombra mucho que no se vea que detrás de este proceso hay conflictos geopolíticos de gran magnitud. Para mí la clave en este momento es tener clara la tendencia histórica. La tendencia es a la redistribución del poder mundial y al conflicto y la guerra en el horizonte. Muchísimas gracias, Manolo, muchísimas gracias a los 5. Aquí nos veremos en Foro Apache y seguiremos con mucho detalle la actualidad estadounidense que se prevé intensa. Hasta pronto.